¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2020. Hemos estado haciendo la revisión de cómo están cerrando las campañas electorales y cómo van los candidatos rumbo a las contiendas electorales que van a ser cruciales en los comicios del domingo 2 de junio. Habíamos comentado con ustedes ayer que en la Ciudad de México, Clara Brugada cierra con una modesta, pero muy consistente ventaja sobre su rival principal, Santiago Taboada. Y también les habíamos comentado con muchos detalles que en la contienda por la gubernatura de Jalisco hay prácticamente una contienda muy cerrada. Pablo Lemus no ha crecido en los últimos 4 meses, se ha estancado en un porcentaje del 50%, pero tampoco se ha podido separar más de 8 puntos de la candidata de oposición, Claudia Delgadillo, que encabeza la coalición morenista. Y hay incluso ponderadoras de encuestas que hacen promedios en donde incluso Claudio Delgadillo aparece arriba en la contienda rumbo a la gubernatura de Jalisco. Hoy queremos ver otros casos también muy importantes y muy significativos que tienen que ver con las contiendas que se están llevando a cabo en entidades federativas que van a ser clave para el resultado presidencial. Hay varias contiendas por gubernaturas que se definirán el próximo domingo 2 de junio del 2024, que son particularmente significativas, porque su influencia en el resultado final por la presidencia de la República será muy importante, tanto para el partido en el gobierno como para la oposición. Como los casos muy específicos de Puebla, donde Morena parece no tener ningún riesgo a la vista, el estado de Guanajuato, que podría ser la única entidad de las 9 que van a estar en juego, que el PAN podría ganar y que el PAN podría retener en una región clave para el partido albiazul, que es justamente el Bajío. Y también la disputa por el estado de Yucatán, una de las 5 entidades que todavía gobierna el PAN y que podría quedar en manos de su principal rival político, el partido Morena. La importancia de Puebla radica en que es la 5ª entidad de la República con más población y votos potenciales. Guanajuato es el estado que más votos aporta a la causa panista, pues es el 6º estado del país por la potencia de su lista nominal de electores. En tanto que Yucatán es la única joya del sureste de la República que le falta a Morena por ganar para terminar de debilitar a la coalición albiazul, pero algo también que sería histórico, prácticamente desaparecer de esa región al Partido Acción Nacional. Sobre Yucatán, la encuesta publicada hoy por la consultora Mendoza Blanco y Asociados pone en posición de triunfo al candidato morenista Joaquín Jesús Díaz Mena, conocido con el apodo de El Guacho, y atribuye también una cómoda ventaja a los aspirantes morenistas que buscan ganar los 2 escaños de mayoría para el Senado en esa entidad. Sin embargo, otro ejercicio demoscópico también difundido este martes 28 de mayo por la consultora Poligrama en el periódico El Heraldo de México atribuye al panista Renán Alberto Barrera Concha 5 puntos de ventaja rumbo a la gubernatura. Vemos la diapositiva número 4. En la diapositiva número 4 es una diapositiva que refleja la medición de Mendoza Blanco y Asociados. Usted ve que en la parte superior aparece el total, la estimación, incluyendo la no respuesta y los no registrados, y hace 2 mediciones. En un caso, toma en cuenta las personas que dicen que van a anular su boleta, y también toma en cuenta el porcentaje de las personas que no saben o que no respondieron. Pero en la parte de abajo da a conocer Mendoza Blanco, digamos, la votación efectiva o la intención de votación efectiva, en donde observamos que Joaquín Jesús Díaz Mena, el Guacho Mena, tendría 52% de apoyo contra el 43.2% de Renán Alberto Barrera Concha, el candidato del PAN-PRI Nueva Alianza. Hasta aquí pareciera que no habría mayor dificultad para que Joaquín Jesús Díaz Mena pudiera ir tranquilamente hacia el triunfo el próximo domingo.
También en la diapositiva número 5 vemos el mismo ejercicio que hace Mendoza Blanco y Asociados, pero en este caso referido a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Ustedes ven en la parte de abajo la votación efectiva que tendría Claudia Sheinbaum Pardo en este momento, que sería del 68.1%, particularmente en el estado de Yucatán. Y ahí en Yucatán, Xóchitl Gálvez tendría apenas el 23.1% y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano tendría 8.8%. Como usted puede ver, hasta aquí todo parece normal. Finalmente, la ventaja que Claudia Sheinbaum tiene sobre Xóchitl Gálvez en la mayoría de los estados de la República es muy amplia y muy significativa. Y en la diapositiva número 6 vemos otra parte del ejercicio demoscópico de Mendoza Blanco y Asociados, en donde pone a jugar también en su encuesta los candidatos al Senado de la República. Y usted ve que aquí, en este caso, en la parte de abajo, en la preferencia efectiva, Verónica Noemí Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín, un senador priista que se cambió al Partido Verde y que ahora compite como segunda fórmula de la coalición morenista, ellos tendrían en este momento el 51.4% de preferencias contra el 41.0% de los candidatos de la coalición PAN-PRD-PRI. Esto da un panorama bastante cómodo y amplio para la coalición morenista en el estado de Yucatán. Esto es lo que refleja Mendoza Blanco. Pero hoy mismo la consultora Poligrama y el Heraldo de México publicaron su propia encuesta sobre Yucatán. Esta la vemos en la diapositiva número 7 y ahí observamos que Poligrama le da la ventaja al candidato del PAN, Renán Barrera, con 50.2% contra el 45.3% de Joaquín Guacho Díaz Mena, menos de 5 puntos porcentuales. Sin embargo, eso es lo que registra esta encuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados que le acabamos de mostrar y esta encuesta del Heraldo? Una que es muy importante. La encuesta de Mendoza Blanco y Asociados se hizo cara a cara, ¿sí?, cara a cara y en vivienda. Y usted sabe que las encuestas en vivienda tienen mucha mayor calidad que las encuestas que se hacen de manera telefónica. Y ese es el valor que tiene la de Mendoza Blanco y Asociados sobre la encuesta del Heraldo. Pero nos vamos a la diapositiva número 9 y acá vamos a ver otro ejercicio diferente. Resulta que el colegio de especialistas en demoscopía y encuestas tiene su propia agregadora de encuestas, es decir, una plataforma digital en la que va acumulando las encuestas que se van publicando, las va sumando y va promediando mes con mes lo que le corresponde a cada candidato. Y en este caso, este observatorio electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía, pues hace el recuento y el balance y la ponderación de 6 encuestas publicadas a partir del mes de enero, 6 encuestas referidas a Yucatán, y vea usted los números que presenta. En el caso, por ejemplo, del candidato panista Renán Barrera, tendría un promedio ponderado de 40.4%. Pero si nos vamos a ver el promedio ponderado de Joaquín Díaz Mena, vemos que es del 56.43%. Entonces, toda esta combinación de factores entre lo que dice la ponderación y el promedio de encuestas que saca el Colegio de Especialistas y lo que vimos en la amplia ventaja que Mendoza Blanco y Asociados registra en la encuesta que vimos al principio, pues nos da un panorama en donde claramente se ve que Joaquín Díaz Mena, alias el Guacho, tiene una muy amplia posibilidad de arrebatarle al PAN la gubernatura, la única gubernatura que el PAN tiene en el sureste de la República y que prácticamente lo borraría del mapa del sureste al partido blanquiazul. Y bueno, hay otros estados donde también hoy se cerraron las encuestas. Por ejemplo, un estado como Puebla, que es muy importante porque es el 5º estado más importante de la República en población y en votos potenciales. Puebla es uno de los 5 grandes de la República. Ayer lunes 27 de mayo, ENCOL publicó su encuesta sobre Puebla y simplemente le da una ventaja de 56% contra 38% al candidato de Morena, Alejandro Armenta.
También hay otro dato importante, aunque en la diapositiva número 12 vemos la aprobación que tiene el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que bajó del 56 al 51% entre febrero y mayo del 2024. También vemos que la aceptación y la aprobación que tiene el presidente de la República en Puebla es muy estable. En febrero tenía 75 y en mayo marca 74. Es decir, la presencia del presidente, la fuerza del presidente sigue siendo uno de los activos importantes en Puebla rumbo a la disputa de la gubernatura. Hay otra encuesta que vemos en la diapositiva número 13, que también se refiere al estado de Puebla. Esta la publica Poligrama y el Heraldo de México. Hoy se publicó, martes 28. Y aquí también el candidato de Morena, Alejandro Armenta, tiene una amplísima ventaja, 55.4% contra 39.2% de Eduardo Rivera, el candidato de la coalición opositora que encabeza el PAN. Y luego, si vemos una ponderación que hace Expansión Política, esta publicación Expansión Política hace también una encuesta de encuestas, es decir, va sumando los resultados de las encuestas que se van publicando sobre cada estado, sobre el país, y va haciendo un promedio mensual o va haciendo un promedio ajustado cada vez que surge una encuesta nueva. Y vea usted el promedio ponderado que Expansión Política le concede a Alejandro Armenta Mier, 51% contra 37% de Eduardo Rivera Pérez. Y luego también, cuando Expansión Política hace un ejercicio de las posibilidades que tendría de ganar la gubernatura el candidato de Morena, Alejandro Armenta Mier, la ponderación que Expansión Política hace es que el candidato de Morena tendría el 97.2% de ganar la gubernatura de Puebla. Como usted puede ver, en Puebla Morena no parece tener ningún riesgo en el futuro y podría conservar el gobierno en el quinto estado más importante de la República por el número de habitantes y por el número de votos que aporta a la elección presidencial. Y luego nos vamos al estado de Guanajuato. Esto lo vemos en la diapositiva número 17. En el estado de Guanajuato es probablemente el único estado de los 9 que van a estar en juego el domingo próximo, donde Morena tiene muchas posibilidades, bastantes posibilidades de conservar el gobierno del estado de Guanajuato. La encuesta de Poligrama El Heraldo le da hoy a la candidata Livia García de la coalición panista, le da un 53.1% contra el 40.8% de Alma Alcaraz. Y luego, si nos vamos a la diapositiva 18, vemos que la encuesta de encuestas de Expansión Política, esta plataforma agregadora de encuestas, también le da una ventaja cómoda a Livia Denise García Muñoz Ledo, la candidata de la coalición panista, quien tendría en este momento 47% de respaldo contra el 39% de respaldo que tendría la candidata de Morena, Alma Eduviges Alcaraz Hernández. Es decir, en una encuesta, la del Heraldo, la candidata de Morena en Guanajuato tiene 12 puntos de ventaja, y en la ponderación y en el promedio que Expansión Política saca, le da a la candidata del Albiazul una ventaja de 8 puntos, y en la diapositiva 19 vemos que de acuerdo con la ponderación que hace Expansión Política en su encuesta de encuestas, la candidata del Partido Acción Nacional en Guanajuato tendría un 89.2% de posibilidades de quedarse con la gubernatura y mantener el gobierno de Guanajuato, donde el PAN ya tiene 32 años en el gobierno. Y bueno, para cerrar esta exposición, recuerdan ustedes lo que les decía al principio sobre lo cerradísima que está la contienda en el estado de Jalisco. Miren, vean ustedes la ponderación de la encuesta de encuestas que hace Expansión Política en la diapositiva 21. Vean ustedes cuál es el porcentaje, la ponderación de porcentaje que Expansión Política le atribuye a Jesús Pablo Lemus Navarro, el candidato de Movimiento Ciudadano. 43%. Pero vean el porcentaje que Expansión Política le atribuye a Claudia Delgadillo, que es del 41%, es decir, en esta ponderación de encuestas, en este promedio de encuestas que hace Expansión Política, hay apenas una diferencia de 2 puntos porcentuales
entre la candidata de Morena y el candidato de Movimiento Ciudadano. Y dice Expansión Política lo siguiente: la probabilidad de que Pablo Lemos mantenga la gubernatura de Jalisco para Movimiento Ciudadano es de 57.3% de acuerdo con el ejercicio de Expansión Política. Las posibilidades de Claudia Delgadillo son del 42.7%. Este es un resultado que se estima analizando varios escenarios y más de 100 encuestas, por lo que es dinámico y puede cambiar día con día. Esto lo vemos en la diapositiva número 22, donde a diferencia de la gráfica que les mostramos de Guanajuato y la que le mostramos del estado de Puebla, aquí las posibilidades del candidato de Movimiento Ciudadano andan en el 57.3%. Y las de Claudia Delgadillo de Morena están en 42.7%. Es decir, están muy cerca los dos de que cualquiera de los dos puede ganar la elección de Jalisco el próximo domingo. Y en el caso de Jalisco hay un detalle que es muy importante, que lo comentaba ayer, o que lo pude haber comentado ayer, pero no tuvimos la oportunidad. En Jalisco está muy disputado el voto urbano entre Lemus Navarro y Delgadillo González. El 60% de esos sufragios urbanos se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, podríamos presumir que será el voto rural el que impulsará al ganador el próximo domingo 2 de junio en el estado de Jalisco. Y sin mayores complicaciones, de acuerdo con todos los ejercicios demoscópicos que se han publicado, sin mayores complicaciones, Morena y sus aliados están perfilados para ganar el domingo próximo las gubernaturas de Morelos, de Veracruz, de Tabasco y de Chiapas. Y tienen posibilidades de despojar a Movimiento Ciudadano de Jalisco, quitarle al PAN la gubernatura de Yucatán y también en una muy buena posición para ganar nuevamente el gobierno de la Ciudad de México. Y de esta manera, así muy somera, terminamos con este estudio, con este análisis de la forma como cerraron las contiendas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y para 8 gubernaturas en toda la República. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Mañana por aquí nos encontraremos en Puntos y Comas nuevamente. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y como a mí me gusta empezar con buenas noticias, hoy les tengo una estupenda noticia. Hoy justamente se acaban las campañas políticas. Van a dejar de martirizarnos con sus promesas, con sus mentiras, con sus engaños. Y el domingo tendremos que ir a las urnas todos para decirles a esos políticos mentirosos que por ellos no votamos y que vamos a buscar opciones que verdaderamente tengan una mínima razón para creer que puedan ser útiles en algún cargo público. Pero mientras eso sucede, hay que hacer un corte de caja hoy, porque con una ventaja que oscila entre los 17 y los 25 puntos porcentuales, según sea el caso de la encuestadora o la plataforma agregadora de encuestas que realice la ponderación de los promedios, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró hoy miércoles 29 de mayo de 2024 su campaña rumbo a la presidencia de la República. Hace 6 años, justo el mismo día que terminaron las campañas presidenciales, el miércoles 27 de junio del 2018, Andrés Manuel López Obrador tenía una ventaja que oscilaba entre los 21 y los 32 puntos porcentuales sobre su más cercano rival, el panista Ricardo Anaya Cortés. El barómetro electoral Bloomberg le atribuye a Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, le atribuye una ventaja de por lo menos 25 puntos porcentuales sobre su principal rival, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en tanto que el Observatorio Electoral 2024, la plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, le da un margen de triunfo de hasta 22 puntos porcentuales.
Las plataformas agregadoras de encuestas del periódico español El País y Oráculos le atribuyen a Claudia Sheinbaum una ventaja menos amplia, más modesta, de entre 17 y 18 puntos porcentuales. En la diapositiva número 5 vemos con toda claridad el registro del barómetro electoral Bloomberg con corte hasta el domingo 26 de mayo del 2024, en el que observamos que Claudia Sheinbaum Pardo tendría en este momento un 57% de preferencias, y esto no es una encuesta, es una ponderación, un promedio de una cantidad determinada de encuestas que Bloomberg ha ido agregando y que ha ido promediando. Entonces, en el promedio mensual, en el último promedio, porque ya no va a haber encuestas mañana, en el último promedio que consolida el barómetro electoral Bloomberg, Claudia Sheinbaum Pardo tendría el 57% y Xóchitl Gálvez el 32%, una diferencia de 25 puntos porcentuales en promedio, en tanto que Jorge Álvarez Maínez hasta el momento cerraría con un 11% de las preferencias electorales. Y vemos enseguida en la diapositiva número 4, vemos cómo se va recorriendo esta línea imaginaria de tiempo en donde Claudia Sheinbaum Pardo empezó en el mes de noviembre del 2023 con un 62% y cierra en mayo, el 26 de mayo del 2024, con 57%. Y también vemos que es casi, digamos, igual la línea de tiempo en donde Xóchitl empieza en noviembre con el 26.4% y cierra con el 32.2%. Tome usted en cuenta que esto es una agregadora de encuestas, no es una encuesta de Bloomberg. Toma en cuenta en muchas encuestas, algunas que le dan mucha puntuación a Claudia Sheinbaum y otras que le dan porcentajes muy modestos de ventaja, y por eso se observa en este caso que hay un declive en la puntuación de Claudia Sheinbaum. También no hay que perder de vista, por ejemplo, que hay momentos en los que Claudia Sheinbaum sube, por ejemplo, de 62 a 65 puntos porcentuales, y esto sucede justamente en el mes de enero, cuando se cae la votación de Movimiento Ciudadano después de la renuncia de Samuel García en diciembre a la candidatura y la llegada de Jorge Álvarez Maínez, quien en este momento tendría, de acuerdo con la ponderación del barómetro electoral Bloomberg, tendría un 10.9% de votos potenciales. La ventaja de Claudia Sheinbaum, de cualquier manera, es de 25% en la ponderación promedio que hace el barómetro electoral de Bloomberg. Y en la diapositiva número 5 vemos otro ejercicio de agregación de encuestas. Este lo realiza el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas. Es una organización que selecciona las que a su juicio son las encuestas más serias y hace también un promedio de ponderación de cómo terminan en este momento, ya en el cierre de las campañas, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Usted ve, por ejemplo, en este caso le estamos mostrando solamente las encuestas del mes de mayo. Está una encuesta de Mitofsky del 3 al 6 de mayo, otra de Varela del 6 al 14 de mayo, está Verumen, de las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía y Márquez, y en la diapositiva número 6 vemos el resto de encuestas que publicaron en el mes de mayo. Está Encol, está Mitofsky, está Reforma, está Parametría, Varela de nuevo y GEA-ISA. En total, cuando el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas hace el porcentaje y el cierre del porcentaje, vemos que Claudia Sheinbaum Pardo cerraría con un promedio de 55.8% contra un promedio de 33.6% de Xóchitl Gálvez y un promedio de 10.6% de Jorge Álvarez Maínez, lo cual significa que en el momento del cierre de las campañas, de acuerdo con este observatorio electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, Claudia Sheinbaum Pardo tendría una ventaja de 22.2%, con los que va a llegar a la contienda electoral del próximo domingo. En síntesis, entre la anterior observación que hicimos de
del parámetro electoral que hace Bloomberg y de lo que hace la agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas, vemos que hay una ventaja en el primer caso, en el barómetro electoral de Bloomberg, de 25% de ventaja para Claudia Sheinbaum y un 22% de ventaja en la ponderación que hace el Colegio de Especialistas. Y bueno, hay otras agregadoras de encuestas que también publicaron resultados. Una de ellas, que cada 6 años lo hace, es el periódico español El País. Según el modelo de predicción del periódico El País, Claudia Sheinbaum Pardo, escuche usted, este dato es muy interesante porque solamente lo maneja El País. Según el modelo de predicción del periódico El País, Claudia Sheinbaum Pardo tendría en este momento alrededor de un 92% de probabilidades de ganar la presidencia de la República. Y el restante 8% de probabilidades lo tendría Xóchitl Gálvez Ruiz, pero un 92% pues es un porcentaje de probabilidades altísimo. Y dice el periódico El País, nuestro modelo es similar a los que hemos usado en decenas de elecciones, incluidas las últimas presidenciales en México. La predicción que hace El País funciona en 3 pasos. Dice El País: 1, partimos del promedio de encuestas. 2, añadimos incertidumbre según el error histórico de los sondeos. Y 3, dice El País, que hace simulación de las elecciones 20,000 veces para asignar probabilidades de victoria y de derrota. Esto lo dice una nota que se publicó ayer, martes 28 de mayo del 2024, en ese periódico, firmada por el periodista Kiko Llaneras. ¿Y qué es la ponderación que hace El País? Si lo vemos en la diapositiva número 8, nos damos cuenta. Dice El País: de acuerdo con la ponderación y el promedio que yo hago de las encuestas que utilicé para este ejercicio, de acuerdo con esta ponderación, el promedio con el que Claudia Sheinbaum Pardo cierra su campaña sería con el 54%. Y Xóchitl Gálvez Ruiz terminaría su campaña e iría a la contienda del domingo con un 36%, en tanto que Jorge Álvarez Maínez seguiría con un 10%. Esto significa que Claudia Sheinbaum Pardo, en la ponderación que hace El País con datos de la agregadora de encuestas Oráculos, Sheinbaum Pardo llega al día de la elección con 18% de ventaja. Y luego vemos en particular la proyección que hace la agregadora de encuestas, una plataforma digital que agrega encuestas y también las promedia, Oráculos, que es tomado en cuenta por El País, pero que por separado también hace su ponderación. No hay mucha diferencia, ¿eh? El País pone 54 contra 36 y Oráculos pone 53 contra 36. Es decir, entre una y otra ponderación hay una diferencia de 1 punto, porque Oráculos directamente le atribuye una ventaja de 17 puntos a Claudia Sheinbaum, en tanto que veíamos que El País le atribuye una ventaja de 18 puntos a Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se publicaron 2 nuevas encuestas, las últimas que se publicaron con respecto a la contienda presidencial, y son muy contrastantes estas encuestas. ¿Por qué? Porque la del periódico Reforma pone a Claudia Sheinbaum Pardo con una ventaja de 20 puntos, en tanto que El Financiero, un periódico especializado en finanzas y negocios, solamente le da a Claudia Sheinbaum una ventaja de 10 puntos porcentuales. ¿Por qué es tan importante la encuesta de Reforma que vemos en la diapositiva número 11? Por una razón muy importante, porque la mayoría de los empresarios importantes del país, tanto los que viven en Monterrey como los que viven en la Ciudad de México y en Guadalajara, ven al periódico Reforma y a Grupo Reforma como los medios de comunicación más afines a los conservadores y a la gente de derecha en el país, a los grandes empresarios, y por eso esta encuesta, cuando se publica en estos términos, pues molesta a mucha gente que esperaría que una encuesta de Grupo Reforma les dijera: no, hombre, si Xóchitl ya casi empató y hasta puede ser que gane. No sucede así, porque vean ustedes, en este caso la encuesta de Reforma le da una ventaja de 20 puntos a Claudia Sheinbaum. Esta encuesta nada más por separado, 55% para Claudia Sheinbaum y 35% para Xóchitl Gálvez. Y por ahí va Jorge Álvarez Maínez con un 10%. ¿Y qué otros datos? A mí me llamó la atención en el caso de Reforma, la diapositiva número 12,
porque ahí pregunta, si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votaría usted? Y vea usted que en mayo el 44% dijo que votaría por Morena. A ese 44% habría que agregarle el 6% del Partido Verde para llegar a 50%, más los 4 puntos del Partido del Trabajo, estamos hablando de 54% en conjunto de la coalición en el gobierno, 54% de los votos potenciales para diputados federales en el país, en tanto que el PAN tendría 21%, más 10% del PRI serían 31%, y habría que agregarle un 4% del Partido de la Revolución Democrática, que en particular me parece muy alto, porque no creo que el PRD vaya a llegar al 3% que le permita conservar su registro. Pero es muy interesante que estos números nos dicen que muy probablemente hasta donde estos números registran, Morena y sus aliados tendrían posibilidades en este momento muy concretas de hacer la mayoría simple. Lo que vamos a ver en los comicios del domingo 2 de junio es si el voto de la gente finalmente empujan a Morena, al Verde y al PT para que logren la mayoría calificada de 334 diputados federales y 86 senadores de la República para tener la posibilidad de modificar la Constitución en el próximo gobierno. Y otro dato muy interesante que me llamó mucho la atención en el caso de la encuesta de Reforma es la diapositiva número 13, por una razón. Porque fíjese usted, en la parte de abajo de la diapositiva donde se ven los círculos, dice de las siguientes palabras, ¿cómo cree que llega el país a la elección del 2 de junio? El 65% de los que contestaron la encuesta de Reforma, el 65% dice que llega a los comicios con esperanza. El 53% dice que llega muy satisfecho con el gobierno federal y el 48% dice que los mexicanos llegan unidos a esta contienda. Estos resultados, las respuestas de la gente a estas tres preguntas, contrastan mucho con el discurso de algunos medios de comunicación empecinados en difundir la idea de que el país está confrontadísimo y que se está cayendo a pedazos y que no vamos a salir del agujero. Sin embargo, fíjese usted, 65% dice que tiene esperanza, 53% dice que está satisfecho con el gobierno federal y el 48% considera que llegamos unidos a los comicios, aunque hay un 49% que considera que estamos divididos. Y luego, la encuesta presidencial del Financiero en la diapositiva 14, que es una de las que son mucho menos generosas con Claudia Sheinbaum. Aquí, por ejemplo, el Financiero en los votantes probables le da a Claudia Sheinbaum Pardo apenas el 51% contra el 41% de Xóchitl Gálvez, es decir, una diferencia porcentual de 10 puntos en favor de la candidata de Morena, que seguramente pondría muy contentos a muchos de los seguidores de Xóchitl, pero que cuando estamos exactamente a 3 días de que se realicen los comicios, pues es una tendencia que, aunque en el caso particular del Financiero, que contrasta con la encuesta que acabamos de ver de Reforma, dice que la ventaja es de 10 puntos. Y luego, en este momento, usted sabe que el miércoles 29 de mayo de 2024 terminan las campañas. Bueno, pues el miércoles 27 de junio del 2018, hace exactamente 6 años, terminaron las campañas también donde participó López Obrador como candidato. Y en ese momento López Obrador tenía, fíjese usted, una ventaja entre los 21 y los 32 puntos sobre su principal rival, el panista Ricardo Anaya Cortés, a quien finalmente derrotó por una ventaja de 30 puntos porcentuales. Vemos en la diapositiva 16 la última encuesta electoral que publicó el periódico El Financiero antes de los comicios del 2018. Y ahí le daba a López Obrador una ventaja de 32 puntos. Le atribuía El Financiero a López Obrador 54% contra 22% de José Antonio Meade en la última encuesta que publicó ese periódico antes de las elecciones del domingo 2 de julio del 2018. Y luego vemos también en la diapositiva 17 que también el periódico Reforma, que tiene en su grupo Reforma a Mural de Guadalajara y al norte de Monterrey, Grupo Reforma le dio también
una ventaja de 27 puntos a López Obrador, con el 51% contra el 27% de Ricardo Anaya. Esto exactamente el mismo día en el que estamos, pero hace 6 años, es decir, en el momento en que empieza la veda y el silencio electoral de 3 días antes de ir a las urnas. Y finalmente, mire usted, el barómetro electoral de Bloomberg, que fue uno de los que estuvieron más aproximados al resultado final, le daba el miércoles 27 de junio del 2018, es decir, en el momento en que terminan las campañas, le daba a López Obrador 51.2% contra 25.5% de Ricardo Anaya, para una ventaja de 25.7 puntos porcentuales. Y ya nada más para, de pasadita, vemos en la diapositiva 19 que hubo varias plataformas agregadoras de encuestas. Estuvo Oráculos, Bloomberg, El País, una que se denominaba G-Polls, otra que se denominaba Numérica y otra N321, Nación 321, que es como una filial del Financiero. Bueno, pues también usted aquí ve donde está la columna de López Obrador, que las ventajas que le atribuían estas agregadoras de encuestas, estas plataformas que promediaban encuestas, 23% de ventaja, 25, 22, 25, 22 y 21. Y finalmente, en la diapositiva 20, nada más para que no se nos olvide, López Obrador le ganó a Ricardo Anaya con una ventaja de 30 puntos porcentuales, casi 31, 30.92, porque López Obrador sacó finalmente en esa elección, sacó un 53.19% contra 22.27% de Ricardo Anaya Cortés. Como usted puede ver, Claudia llega también con una muy seria ventaja, muy considerable ventaja a la elección, y lo más probable, como sucedió con López Obrador hace 6 años, es que gane Claudia. Aunque con un porcentaje similar o menor, de cualquier manera Claudia va a tener más votos que López Obrador, porque en las elecciones de hace 6 años, la lista nominal de electores, los que acudimos a votar, éramos en aquel entonces 89 millones. Y en esta elección vamos a ser 98 millones, es decir, 9 millones más de mexicanos iremos a las urnas en el 24 con respecto a los que acudimos en el 2018. Gracias, por aquí nos veremos mañana en Puntos y Comas. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del ya próximo, muy próximo domingo 2 de junio del 2024. Y me da gusto compartir con ustedes hoy esta información porque de repente surgen por allí de manera un poquito soterrada, no siempre se les da la importancia que tienen, pero surgen informaciones como la que les voy a compartir que sin duda es trascendente. Fíjense ustedes bien, hasta el corte de este miércoles 29 de mayo del 2024, el Instituto Nacional Electoral ya había recibido 85,304 votos electrónicos y 37,376 sobres postales con sufragios emitidos por ciudadanos mexicanos radicados en otros países, por lo que los sufragios captados fuera de nuestras fronteras a 4 días de la jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024 ya establecieron una nueva marca en la historia de los procesos electorales presidenciales. Hasta la fecha, suman 122,680 votos totales los que se han recibido desde el extranjero, cuando todavía está pendiente la participación presencial de mexicanos en por lo menos 4 países en los cuales se podrá votar de manera presencial el próximo domingo. Esto según el informe presentado por el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero. Los números hasta ahora
confirmados, los números hasta ahora confirmados, nos indican que ya se rebasó la marca de participación electoral de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que emitieron su voto en las contiendas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, lo cual sin duda es un gran signo porque significa que nuestros paisanos fuera de México están entusiasmados con la jornada electoral y con los votos que ya se recibieron hasta este momento, que le decíamos a usted que son 122,680 votos. Nada más con esos votos ya se rompió la marca de participación que hubo en los 3 procesos electorales presidenciales anteriores de 2006, 2012 y 2018, y todavía falta y habrá que sumar el domingo 2 de junio los votos que se van a emitir de manera presencial y también los que alcancen a llegar por correo o los que se sumen de las personas que voten a través de Internet. Y vámonos a hacer la revisión de estos números con los números que ocurrieron en los 3 procesos electorales anteriores. Si vamos a la diapositiva número 5, vamos a ver gráficamente qué sucedió con los comicios presidenciales del domingo 2 de julio del 2006. Resulta que para votar desde el extranjero, para esos comicios del 2006, se inscribieron 40,876 ciudadanos que vivían en el extranjero y que le informaron al INE que querían participar. De esos 40,876 ciudadanos registrados, votaron finalmente 32,621, que representaron un porcentaje del 79,8% de participación en la votación para presidente de la República desde el extranjero. En esa elección, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa logró el porcentaje más alto de votos depositados desde el extranjero, con 19,016 para un porcentaje del 58,29%. En esos comicios ya participó por primera vez, participó Andrés Manuel López Obrador, quien logró en el voto en el exterior 11,090 sufragios para un porcentaje del 34%. Y muy lejos, un personaje que con regularidad vemos en redes sociales, muy lejos quedó Roberto Madrazo Pintado, el candidato del PRI, que apenas obtuvo de los votos captados en el extranjero, 1,360 para un porcentaje de 4,17. Como usted puede ver, para esa contienda se inscribieron casi 41,000 ciudadanos radicados en otros países. ¿Y qué pasó en la contienda siguiente? Nos vamos a la diapositiva número 7 y ahí vemos los datos de la elección presidencial correspondiente al domingo 1 de julio del 2012. Para esa contienda electoral se registraron en el extranjero 59,115 ciudadanos mexicanos. Solamente acudieron a las urnas 40,714, que representaron el 68,87% de los votos emitidos por mexicanos radicados en otros países. En esta contienda, el PAN tuvo todavía buena fortuna, porque Josefina Vázquez Mota, la candidata panista, logró 17,169 votos en el exterior para un porcentaje del 42,17%, pero ya se acercaba a López Obrador. López Obrador en estos comicios del 2012 tuvo 15,878 votos para un 39%, y en el tercer lugar nuevamente el PRI, en este caso con el candidato Enrique Peña Nieto, que en el extranjero solamente obtuvo 6,359 votos para el 15,62%. Todos sabemos que finalmente la historia dice que en el territorio nacional, Enrique Peña Nieto ganó los comicios, aunque en el extranjero no le fue nada bien al candidato del PRI. Y vamos a ver ahora qué sucedió en la elección del 1 de julio del 2018. Nos vamos a la diapositiva número 9 y ahí vemos que los números crecieron exponencialmente. Ya vimos que en el 2006 se inscribieron 40,876 ciudadanos. Luego vimos que en el 2012 se inscribieron 59,115 ciudadanos. Y ya en el 2018, que es la gráfica que están viendo ustedes en pantalla, se inscribieron
181,873 mexicanos que vivían en el extranjero y que querían participar en los comicios presidenciales. Y vemos aquí ya la potencia de López Obrador en esos comicios, porque obtiene 63,863 votos para un porcentaje del 64,86%. El candidato del PRI, Ricardo Anaya Cortés, tuvo 26,344 votos para un 26,75%, y nuevamente en el fondo aparece el candidato del Partido Revolucionario Institucional, en este caso José Antonio Meade Curibreña, con apenas 4,613 votos para un porcentaje del 4,28%. Pero es muy notable que en esta elección, donde se inscribieron 181,873 compatriotas que vivían en el extranjero, se recibieron un total de 98,470 votos para un porcentaje del 54,15% de participación. Este es el último dato de la última elección presidencial. 98,470 mexicanos participaron desde el extranjero. Por eso le decíamos cuando iniciábamos esta información que esos 122,680 votos que ya fueron depositados a través de internet o a través del correo ya marcan un nuevo récord en la participación de los mexicanos que radican fuera del país y que están muy entusiasmados para votar. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos ver lo siguiente. El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero, informó que la lista nominal del electorado en el extranjero quedó finalmente conformada por 223,961 ciudadanos. Esos 223,961 ciudadanos son evidentemente mucho más que los 181,873 que se registraron para votar en el 2018. Y vemos en la diapositiva número 12 cómo está la gráfica de las personas, de los 223,961 mexicanos que se registraron para votar desde el extranjero. 56,249 lo harán a través del correo tradicional. El INE les manda un sobre con las boletas que les corresponde sellar, digamos cruzar, las que de acuerdo con su origen les corresponde votar, y entonces ellos reciben en un sobre que al mismo tiempo incluye un sobre de regreso ya con los timbres y todo, para que ellos regresen sus boletas ya cruzadas con sus votos al Instituto Nacional Electoral. Ese proceso está en marcha, todavía se están recibiendo votos postales. De esos 56,000 que le mencionábamos, de esos 56,000, de acuerdo con el informe del INE, hasta este momento solamente se han recibido un total permítame, aquí tengo el dato, solamente se han recibido 37,376 votos postales de un potencial de votos que el Instituto Nacional Electoral tiene registrado, que sería de 56,000. Los votos que se podrían recibir por internet son 151,989, pero de acuerdo a cómo va hasta el momento el registro del Instituto Nacional Electoral, se han recibido votos electrónicos 85,304. Y donde está la gran incógnita, ¿qué va a suceder? Es en el caso de los votos presenciales. Usted ve que 15,727 personas, el 7,02% están registrados para votar de manera presencial. ¿Y dónde van a votar nuestros paisanos? Bueno, pues en la diapositiva número 14 vemos la lista de las ciudades donde pueden votar los mexicanos de manera presencial, es decir, ir al consulado correspondiente o a la embajada correspondiente con su credencial de elector, y ahí les van a dar acceso a una urna electrónica para que voten el mero día de la elección, el domingo 2 de junio. Los ciudadanos que eligieron votar de manera presencial en el extranjero van a votar al mismo tiempo que nosotros, pero tendrán que ir al consulado que les corresponda, al que les quede más cerca. Y así rapidito ahí vemos las ciudades. Por ejemplo,
está Atlanta en el estado de Georgia, Chicago en Illinois, Dallas en Texas, Fresno en California, Houston, Texas, Los Ángeles, California, una ciudad que se llama New Brunswick, que está en Nueva Jersey. En Nueva York también podrán votar, en Oklahoma, en Orlando, Florida, en Phoenix, Arizona, en Raleigh, Carolina del Norte, en Sacramento, California, en San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, todos en California, también en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, y en la Embajada de México, en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia. Las personas que nos estén viendo en el extranjero, vayan buscando en el buscador del INE donde dice encuentra tu casilla, vayan buscando dónde está instalado el consulado en la ciudad en la que ustedes van a votar para que el domingo sepan dónde ir y tranquilitos lleguen con buen tiempo a depositar su voto. Hay otras ciudades del mundo donde se podrá emitir el voto presencial también. Por ejemplo, en Canadá, desafortunadamente, nada más habrá urnas en el consulado en la ciudad de Montreal. Quienes vivan cerca podrán votar en Montreal, Canadá. También habrá una urna en la Embajada de México en Francia, en París, la capital de Francia. Allí habrá en la embajada una urna para que quienes vivan en Francia o en algún país cercano y se animen a ir hasta París, podrán votar en París. También habrá una urna electrónica en Madrid, España, donde también podrán votar las personas que vivan en España o que vivan cerca de España y se den una vueltecita por la capital española para votar el próximo domingo. Y finalmente, nada más para recordarlo, en la diapositiva número 15 vemos cuáles son los cargos por los cuales podrán votar nuestros paisanos desde el extranjero. Por ejemplo, todos podrán votar por presidente de la República. Todos podrán votar por senadores, dependiendo de qué estado sean originarios, votarían por los senadores de su estado. También podrán votar, de acuerdo con su origen, por las gubernaturas de Chiapas, de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y también para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, si son oriundos de esas entidades. También habrá quienes puedan votar por diputados migrantes en los casos de la Ciudad de México y de Oaxaca, y por una diputación de representación proporcional podrán votar quienes sean de Jalisco y del Estado de México. Y el domingo seguramente se incrementará la votación porque con el corte que dio a conocer apenas ayer el Instituto Nacional Electoral, ya se superó la marca histórica de votación de los mexicanos en el extranjero, y eso nos da muchísimo gusto porque es importante que tomen decisiones con nosotros y que se hagan presentes en las urnas o a través de internet o por el correo convencional. Gracias. Por aquí nos encontraremos mañana en Puntos y Comas. Descansen. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del próximo domingo 2 de junio del 2024. Ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Sábado y el domingo ya estamos votando a partir de las 8 de la mañana. Pero, ¿quiénes son las autoridades importantes que le van a dar certeza a los comicios del domingo? En general tenemos una idea más o menos razonable de lo que sucede, pero es muy importante precisar que hay 3 instancias que son clave y que tienen funciones muy específicas con respecto al proceso electoral. En las elecciones de este domingo 2 de junio del 2024 habrá 3 autoridades clave que tratarán de darle certeza a la jornada. La autoridad administrativa, representada por el Instituto Nacional Electoral y por los institutos electorales de las 32 entidades federativas del país. La autoridad jurisdiccional, la que aplica e interpreta la ley e imparte justicia en la materia, representada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la autoridad procuradora de justicia en materia electoral. Estamos hablando de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, tanto en el ámbito federal como en los 32 estados del país.
Estas son las tres instituciones clave que van a actuar de manera conjunta y van a estar al pendiente de lo que suceda en los comicios del próximo domingo. A la cabeza de las autoridades administrativas en materia electoral estará el Instituto Nacional Electoral como órgano rector superior que regulará de manera directa las contiendas para presidente de la República, para diputados federales y para senadores. Mientras que las 32 instancias estatales, denominadas organismos públicos locales, normarán las elecciones de jefe de gobierno de la Ciudad de México y de gobernadores en 8 entidades federativas más. Además, los organismos públicos locales, es decir, los institutos electorales de los estados, atenderán en su caso los comicios para diputados locales y para presidentes municipales, según ocurre y según sea el caso en cada entidad federativa. Y por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya función primordial es resolver las controversias e impugnaciones electorales, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en materia electoral. La Sala Superior es la última y la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos y demás actores políticos. Esta Sala Superior debe estar integrada por 7 magistrados electorales y tiene su sede en la Ciudad de México, aunque en este momento solamente está funcionando con 5 magistrados electorales de 7, 5 de 7, y en cuanto llegue el proceso para calificar la elección presidencial, la Sala Superior tendrá que incorporar a un magistrado de alguna sala regional para funcionar con un mínimo de 6 magistrados electorales, que son los que tienen una importantísima tarea. La Sala Superior del Tribunal Electoral es única instancia que resuelve los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial y con la elección de gobernadores, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como también tiene que resolver las elecciones federales de diputados y senadurías cuando exista alguna impugnación al respecto. Pero fíjese usted bien, esta Sala Superior resuelve todo lo relacionado con respecto a la elección de presidente de la República. Esta Sala Superior se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial de los Estados Unidos mexicanos. Una vez resueltas las impugnaciones que se hubiesen interpuesto con respecto a la elección presidencial, esta Sala Superior tiene que formular la declaración de validez de la elección presidencial, es decir, tiene que dictaminar que fue legal en todos los sentidos y consecuente con eso la Sala Superior tiene que declarar que existe ya un presidente o una presidenta electa. Entonces, por eso la función de la Sala Superior es tan importante. Es la que califica la elección presidencial, es la que hace el cómputo final de la elección presidencial y es la que dice, con base en el cómputo final, con base en la resolución de las impugnaciones que hubo y no habiendo nada que lo objete, la Sala Superior tendría que declarar la validez de la elección y también decir, ya hay presidente electo en México. Por eso es tan importante y tan clave la función del Tribunal Electoral y en particular de la Sala Superior. La Sala Superior tiene 5 salas auxiliares. Vemos en la diapositiva número 5 que la Sala Regional Guadalajara corresponde a la primera circunscripción electoral. Usted recordará que hemos insistido en puntos y comas que el país está dividido en 5 circunscripciones electorales, con el propósito de que en cada una de esas circunscripciones electorales se distribuyan, se repartan con base en el porcentaje de votos 40 diputados plurinominales por cada una de estas 5 regiones electorales. Sobre la base de esa distribución de 5 regiones, existen 5 salas regionales que administran justicia electoral en cada una de ellas.
Son las mismas circunscripciones para la repartición de los diputados plurinominales y en este caso corresponde a la primera circunscripción electoral los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y en la actualidad el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera es el presidente de esa sala. Si hay un problema electoral y no hay, y la persona que impugna alguna irregularidad cometida durante el proceso no se siente satisfecha con lo que resuelva la autoridad electoral administrativa o los tribunales electorales de los estados, pueden recurrir a esta instancia superior que son las salas regionales. Es decir, si sucede alguna irregularidad en las elecciones federales o locales en alguno de estos estados de la primera circunscripción, quien tiene que resolver como última instancia es la Sala Regional de Guadalajara. Pero aún en el supuesto de que lo que la Sala Regional de Guadalajara resuelva no convenciera al afectado, bien sea una persona o bien sea un partido, queda todavía como última instancia la Sala Superior del Tribunal. Pero esta Sala Regional de Guadalajara atiende en primera instancia, en segunda instancia, después de los tribunales electorales, si es el caso, de algún asunto que ocurrió en el ámbito estatal, atiende los asuntos de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y por supuesto atiende también de manera directa los problemas que se susciten en el proceso electoral federal en lo que corresponde a presidente de la República, a diputados federales o a senadores de la República. Y en este caso, tratándose del proceso federal, la segunda instancia sería la Sala Superior en caso de que el afectado no se diga ni se sienta satisfecho con lo que resuelva la Sala Regional. Está también la Sala Regional Monterrey. Esta sala es responsable de impartir justicia electoral en la segunda circunscripción electoral. Como lo vemos en la diapositiva número 6, esta segunda circunscripción comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La sala ofrece también la modalidad de audiencias virtuales para facilitar a la ciudadanía el acercamiento con las magistraturas que la integran y además es un centro de documentación para el servicio del público en general. Actualmente la magistrada Claudia Valle Aguilasocho es la presidenta de esta sala que tiene su sede en Monterrey y que atiende los estados que le mencionamos: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La sala regional de Jalapa, que vemos en la diapositiva número 7, corresponde a la tercera circunscripción electoral que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta sala conoce y resuelve la gran mayoría de los asuntos relacionados con las elecciones en pueblos y comunidades indígenas. Por ello, posee el centro de documentación más especializado en materia de indigenismo y multiculturalidad. Actualmente la preside la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Y la Sala Regional de la Ciudad de México, que vemos en la diapositiva 8, esta Sala Regional de la Ciudad de México atiende cuestiones de constitucionalidad y legalidad en las elecciones de ayuntamientos o de alcaldías, según sea el caso de la Ciudad de México, de ayuntamientos, de alcaldías, de congresos locales y alcaldías en las entidades que componen la cuarta circunscripción plurinominal. Esta cuarta circunscripción plurinominal incluye la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, salvo que haya alguna cuestión de inconstitucionalidad que pueda ser revisada por la Sala Superior. La magistrada María G. Silva Rojas es la que preside la Sala Regional de la Ciudad de México. También funciona la Sala Regional Toluca. Esta sala que vemos en la diapositiva 9 ejerce su competencia en la quinta circunscripción electoral. Esta quinta circunscripción electoral incluye los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Aquí se encuentran algunos de los municipios cuyo padrón electoral es el más grande es más grande que incluso algunas entidades federativas. Esta Sala Regional de Toluca la preside
el magistrado Alejandro David Abante Juárez. Y finalmente hay una quinta sala, que es la Sala Regional Especializada. Esta sala especializada del Tribunal Electoral está encargada de resolver los procedimientos sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de recursos públicos, la propaganda de entes públicos, la propaganda electoral, así como actos anticipados de pre-campaña y campaña. Su actual presidente interino es el magistrado Luis Espíndola Morales. Y esas son las 5 salas regionales de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción electoral y la sala regional especializada. Todas estas salas son complemento de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la que tiene la delicada tarea de calificar y validar la elección presidencial. ¿Y qué más? Bueno, aparte de la autoridad administrativa, que es el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados, aparte de estos tribunales electorales que están en el ámbito federal y también en los espacios estatales, también existen las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Esta fiscalía especializada en materia de delitos electorales, la Fiscalía Federal, que depende de la Fiscalía General de la República, es la encargada de investigar y perseguir los delitos electorales establecidos en la Ley General en materia de delitos electorales y en cualquier otro ordenamiento legal referido a este tema. La Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales busca garantizar la equidad, la legalidad y la transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resulten de su competencia, contribuyendo a la legalidad en los procesos electorales en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cada una de las 32 entidades federativas del país hay también una fiscalía especializada en materia de delitos electorales que atiende los delitos electorales que se cometen vinculados a los procesos electorales estatales. En cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, como le decíamos a usted, hay por supuesto 32 órganos estatales electorales que son organismos públicos autónomos de carácter permanente, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos políticos, los ciudadanos y son las autoridades locales en materia electoral administrativa. Es decir, en las cuestiones administrativas locales están los tribunales, en la materia administrativa local están los 32 órganos estatales electorales, como el INE ejerce jurisdicción en todo el país como máxima autoridad reguladora de las elecciones. Y un asunto muy importante que debemos de tomar en consideración los ciudadanos con respecto a la importancia de los procesos electorales es que los procesos electorales en México cada día son más caros. Vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 13, cómo se ha ido incrementando el costo de los procesos electorales. Por ejemplo, en el año 2006, cuando hubo elección presidencial, los procesos electorales le costaron a los contribuyentes 12,938 millones de pesos. En 2012, aumentó en la elección presidencial del 2012, de 12,000 millones aumentó a 20,000 millones de pesos. Y en las elecciones presidenciales del 2018, el costo de los procesos electorales llegó a 28,908 millones de pesos. Eso lo vemos en la diapositiva 13. Pero si nos vamos a la diapositiva número 15, vemos en la diapositiva número 15 cómo se incrementa este costo. Resulta que para las elecciones del 2024, nada más la operación del Instituto Nacional Electoral le va a costar a los contribuyentes mexicanos 22,323 millones de pesos. El financiamiento federal a los partidos políticos representa este año 10,444 millones de pesos. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
representa para los contribuyentes un gasto de 3,623 millones de pesos. En total, entre lo que gasta el Instituto Nacional Electoral Federal, el financiamiento federal a los partidos políticos y el costo del Tribunal Electoral, los contribuyentes mexicanos gastan este año 36,390 millones de pesos, que representan, escuche usted, 7,482 millones de pesos más con respecto al 2018, a las elecciones pasadas, y un incremento del 25,87%. Pero si esto le parece mucho, vamos a la siguiente diapositiva para que usted vea la cantidad bárbara de dinero que vamos a gastar este año en todos los procesos electorales que se van a realizar en el país. Ahí ve usted, por ejemplo, el financiamiento del Instituto Nacional Electoral, 22,323 millones. Pero, fíjese bien, el mantenimiento de los 32 institutos electorales de las entidades federativas le cuesta a los contribuyentes 27,515 millones. Nada más en el financiamiento del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales de los estados, los mexicanos vamos a gastar este año 49,838 millones de pesos. Vamos a otro aspecto. El financiamiento federal a los partidos políticos, ya le decíamos que son 10,444 millones. Y si eso se le hace mucho, vea usted la cantidad que destinan al financiamiento de esos mismos partidos los gobiernos de los estados. Estamos hablando de 8,846 millones. Entonces, sumado el financiamiento estatal a los partidos políticos, al financiamiento federal de los partidos políticos, estamos hablando de 19,290 millones de pesos. Y ahí va la suma. Nada más entre el financiamiento a los institutos electorales de los estados, al Instituto Nacional Electoral y el dinero que la federación y los estados destinan a los partidos políticos, la suma de todos esos gastos representan este año 69,128 millones de pesos. 69,128 millones de pesos. Y usted dirá, ¿y eso comparado con qué? Para tener una idea de lo que significa. Bueno, pues vamos a la última diapositiva, a la diapositiva número 17, donde vemos un comparativo de esos 69,128 millones de pesos de gasto en organismos electorales y en partidos políticos. Vea usted nada más, todo el presupuesto de 2024 del estado de Colima, todo apenas va a representar 21,995 millones de pesos. 21,995 millones de pesos. Y si nos vamos al estado de Aguascalientes, el financiamiento de todo 2024 para el estado de Aguascalientes va a ser de 35,467 millones de pesos. Casi la mitad de lo que vamos a gastar nada más en los organismos electorales federal y estatales y en el financiamiento a los partidos políticos. Por eso, ahora que entre la nueva legislatura, que tendría que entrar diputados y senadores el 1 de septiembre de este año, pues una de las exigencias que los ciudadanos debemos hacerle a los partidos políticos y a sus diputados y senadores es que se pongan a legislar para disminuir este gasto excesivo y abusivo y grosero en los procesos electorales y en el financiamiento de los partidos políticos, muchos de los cuales no merecen recibir tanto dinero. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. El domingo estaremos con ustedes en la transmisión especial de Sin embargo. Acuérdese que empezamos a las 12 del día y terminamos hasta que quede resuelta la información del último asunto importante del día. Le iremos dando los adelantos de los conteos rápidos, las encuestas de salidas, todo lo que vaya surgiendo de fuentes confiables sobre el proceso electoral del domingo. Empezamos a las 12 del día en Sin embargo al aire y terminamos hasta que la última información importante se agote el próximo domingo. Gracias, por ahí nos encontraremos.